Hola familia, amigos, buenos días, bienvenidos al cuarto episodio de nuestro podcast Despierta y transforma energía y movimiento, ¿sí? Del caos al equilibrio interior. Bueno, estamos súper emocionados ahora con Cristian porque les vamos a hablar de un tema que es interesantísimo. Y este tema tiene que ver con reprogramación del subconsciente, porque mucha gente pregunta de eso, ¿no? Si nos damos cuenta, muchos de los problemas que nosotros tenemos en la vida vienen por programas que están grabados en nuestra cabeza, en nuestras emociones, y que lo único que hacen es salir cuando menos les necesitamos, sobre todo cuando son limitantes. Son como la piedra en el zapato, más o menos. Y no entendemos por qué nos pasan cosas como que hago y hago y hago y las cosas no me resultan, o nunca termino lo que empiezo, o no sé por qué trabajo tanto y no tengo dinero, o por qué se me va tan fácil el dinero entre las manos, como hago entre las manos, o por qué me resulta tan difícil conseguir dinero, o por qué, eh, a pesar de que hago todo y me cuido, sigo teniendo estos problemas de salud, o por qué mis relaciones no avanzan, o por qué siempre me consigo personas iguales, por qué siempre me relaciono con gente que me estafa, que me engaña, que me miente, que no me cumple la palabra, ¿no? Entonces hay un montón de programas, de cosas, de situaciones que nos pasan que tienen que ver con estos programas, ¿no? Entonces ahora vamos a desmenuzar un poquito el tema, qué son los programas, de dónde vienen y también cómo se pueden solucionar. Entonces vamos a hablar de las técnicas de reprogramación que Cristian y yo aplicamos, un poco cómo funcionan para que entiendan y que obviamente esperamos que esto les pueda servir. Así que nada, continuamos. Mi querido Cristian, gracias nuevamente por este nuevo episodio. Ya sabes, siempre es un placer compartir. Así que nada, arranquemos con el tema. Está Gracias, buenísimo. Patricio. Y gracias a todos, como siempre, por estar acá. Y sí, un tema que creo que es como un tema pilar en lo que estamos transitando todos, ¿no? De querer cambiar de alguna forma nuestra realidad, ¿no? De cómo intervenimos o cómo hacemos para cambiar cosas que nos están siendo difíciles de poder hacer, ¿no? Ya, Entonces, bueno, que este tema de la reprogramación es re importante porque nos permite, es una herramienta re importante para entendernos a nosotros, entender nuestro entorno y saber que de alguna forma va a depender también de nosotros, ¿no? Que no es que todo pasa afuera y que no tiene, y que yo no puedo hacer nada y tengo que estar simplemente esperando a ver qué consecuencias o qué sucede, qué cosas me van a pasar hoy, sino que yo también puedo ir interviniendo en la realidad para que sea diferente, ¿no? ujú. Bueno, entonces Entonces, bueno, hablemos un poquito de qué es la reprogramación del subconsciente, es decir, de qué se trata. Bueno, yo creo que primero tenemos que entender qué son los programas limitantes, de dónde vienen, ¿sí? Entonces, y cómo se producen. Bueno, un programa en general, los seres humanos tenemos no solo programas limitantes, tenemos programas empoderantes también, ¿sí? Que esos no ocupan espacio, que esos no nos estorban, sino que nos sirven para vivir en el día a día. Entonces, un ejemplo que siempre pongo yo de un programa empoderante para entender cómo funciona el limitante, porque funciona exactamente igual, solo que del otro lado, es el hecho de haber aprendido a manejar auto, a conducir. Cuando una persona aprende a conducir auto, ¿qué es lo que hace? Se fija en qué tamaño tiene el auto, en cuánto puede acelerar, en cómo tiene que frenar, cómo tiene que aplastar el embrague para poder cambiar de marchas, o si es automático, qué potencia tiene. Hay varias situaciones interesantes que uno tiene que estar consciente de que eso tiene que suceder, o sea, o que está sucediendo. Entonces, de esa forma, eh, ya voy a editar esto, perdón. De esa forma, lo que sucede cuando estás consciente, vas aprendiendo y le vas dando una nueva información a tu cerebro, que mientras repites va siendo mejor y mejor y mejor, hasta que llega un punto que ya lo haces de una manera natural. Y esa manera natural justamente es la que permite que después tú puedas ir conduciendo el auto mientras conversas con otra persona. Dame un segundo.
Algo pasó con el internet. Dame un segundo. Este sí vamos a tener que editar. Ya. Sí, tranquilo. Ya que hay mucha carga del sistema, me dice. Ujú. Ya, ok, ahí estamos. Perdón. A ver, me había quedado en... ya, que tú ya puedes manejar el auto sin ningún inconveniente y puedes manejarlo mientras caminas mientras estás conversando con otra persona. Y solo te acuerdas de cuando comenzaste el trayecto y cuando terminaste y el resto del tiempo lo hiciste como que en automático. Eso quiere decir que tu cerebro está ejecutando ese programa solo, porque como ya por repetición aprendiste, entonces ya tu cerebro no gasta energía en hacerlo, sino que lo hace naturalmente. Pero hay un tema adicional, que la programación que tienes no es a nivel del cerebro solamente, sino también a nivel del cuerpo, porque las células guardan información que se transmiten a través de justamente los neurotransmisores que tenemos, son un montón. Entonces, no solamente tus manos, no solamente tu cerebro sabe qué hacer, sino tus manos saben cómo moverse, cómo cambiar de marcha, tus piernas, cómo acelerar, cómo frenar. Entonces, toda esa información integrada es la que genera un programa. Entonces, tú lo puedes hacer de manera automática y ni siquiera te das cuenta. De la misma manera, funcionan los programas limitantes. ¿Eso qué quiere decir? Que tú tienes un aprendizaje, una creencia en la cual tú estás convencido, convencida de que las cosas son de determinada manera y al no tener dudas, eso siempre se cumple. Entonces, tienes un programa, por ejemplo, de que eh, hablemos del dinero, ¿no? Que quien tiene dinero es porque robó, es una persona mala. Y como mi valor como persona, yo soy una buena persona, yo soy una persona generosa, o yo soy una persona bondadosa o correcta y leal. Entonces, si mi creencia es que la persona que tiene dinero es porque robó o es una mala persona, inconscientemente yo no voy a poder tener dinero. Entonces ahí hay un programa. Hay un programa donde dices yo no puedo tener dinero o yo simplemente no estoy siendo suficientemente buena para tener dinero o no sé por qué no puedo tener dinero. ¿Ya? Y te pasa. Entonces, ¿cuál es tu realidad? Tu realidad o tu regla es la creencia que se cumple, ¿no es cierto? Es ese programa que está saliendo ahí. Otro programa, por ejemplo, si dices, no sé, si eres una persona que se enoja muy fácil y dices, yo, la próxima vez que mi hijo, o mi hija cometan una travesura o se equivoquen, no me voy a enojar, no me voy a frustrar y ni les voy a gritar, porque resulta que yo sé que si hago eso les lastimo. Y nada, la primera que vuelve a pasar, inmediatamente te frustras, te enojas, les gritas y después de gritarles, simplemente ya cuando pasó y entras otra vez en conciencia, te das cuenta de que no era así y te sientes culpable. Y al sentirte culpable, dices, no, otra vez dice lo mismo y tal. Entonces, ¿cómo actúa el programa inconscientemente? Justamente está saliendo el momento que se activa a través de la emoción. Entonces, tú conscientemente quieres no gritarles a tus hijos, está acá. Tú inconscientemente les gritas y les tratas mal. ¿Por qué? Porque en el medio de los dos, de esta parte consciente, esta parte inconsciente, hay una emoción que activa esta parte inconsciente. Entonces, la parte inconsciente sale y lo que tú quieres avanzar no puedes, te choca, ¿sí? Es como que se traba ahí. Ya, haz de cuenta que es como el piedra, papel o tijera, como la parte emocional, el programa emocional inconsciente está acá, es más fuerte. Entonces, como no lo ves, no sabes cómo darle la vuelta. Y haz de cuenta que es como el piedra, papel o tijera, ¿no? El papel envuelve a la piedra y le baja. Entonces vuelves a lo mismo. Y es un bucle, ¿no? Es un remolino, cada vez lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y al final, eso es una situación que te complica y no sabes por qué pasa. Entonces de ahí viene no sé por qué nunca termino lo que empiezo. Que puede ser un tema de desvalorización. O no sé por qué nunca puedo conseguir lo que quiero, no sé por qué siempre me mienten las personas, no sé por qué siempre me consigo parejas desde este punto.
de esta forma, o no sé por qué con mis hijos no puedo decir tal cuestión, o no sé por qué me siento siempre de esta forma, aunque y me estoy cuidando, no puedo bajar de peso por más dietas que hago, ¿no? O sea, si te pasan ese tipo de cosas y los patrones, y ves que se repiten patrones, y ves que haces de todo y no funciona, es porque hay algún programa que te está limitando y no lo estás viendo. Entonces, de ahí vienen un poco los programas, vienen del aprendizaje de cuando somos niños, vienen de temas de vidas pasadas, incluso temas no resueltos, cargas familiares, cargas energéticas familiares, cosas que generaciones anteriores de la familia no fueron resueltas y ya te tocó, en pocas palabras, arreglar, y que te están afectando. Entonces, todas estas cuestiones no se ven a simple vista, pero nos bloquean. ¿Cómo las ves? A través de tus resultados. Y eso es lo que nos baja la calidad de vida. Y justamente es donde tenemos que entrar para reprogramar. Cuando tú reprogramas y resignificas lo que tienes acá, también la información de tu cuerpo cambia. Entonces ahí empiezas a tener otra realidad, porque es como percibes la vida. En realidad, el trabajo del ser humano más duro es tener paz para poder tener tranquilidad, claridad para tomar decisiones y sobre todo trabajar en su percepción. ¿Cómo percibo yo la vida? Porque lo que te complica no son las cosas que pasan, sino cómo las percibes, cómo las interpretas y qué realidad te generan aquí en tu cabeza. ¿Cierto? ¿Qué dices, Cristian? Sí, es como todos estos patrones y todas estas cosas rigen nuestra vida, ¿no? O sea, yo creo que ahí la parte más importante de entender cómo funcionan los programas y cuándo fuimos programados es que nosotros venimos aquí a este plano y hay un borrado de memoria. O sea, nosotros nacemos y no nos acordamos de nada o prácticamente de nada de lo que vivimos antes en otras vidas, ¿no? Y estamos como en un estado de hipnosis, de 0 a 7 años más o menos, nosotros somos como una esponja que absorbemos todo lo que pasa en nuestro ambiente, absolutamente. Las relaciones cómo es la relación de papá con mamá, cómo es mi relación con mis pares, mis hermanos y con ellos también, cómo es mi relación con papá, cómo es mi relación con mamá, qué pasa en la escuela, qué me dicen, que toda la información que me va llegando del entorno, ¿no? Viene a visitarme mi tía, vienen mis primos, todo lo que va pasando, las cosas que me dicen, las cosas que siento, etcétera, etcétera, van quedando almacenadas en ese inconsciente. Y nosotros no creamos nuestra realidad con lo que yo quiero, sino con esos programas que fueron hechos o quedaron asentados en mi inconsciente en esa temprana edad. Es decir, todas las cosas que a mí me sirvieron en mi infancia para sobrevivir, por ejemplo, si yo decía determinada cosa, a mí me pegaban, mm, en mi inconsciente empecé a no decir cosas y guardármelas para evitar ese castigo o evitar que las demás personas se sintieran mal por lo que yo digo. Y es un mecanismo que se fijó en mi inconsciente que después, cuando yo voy transitando en mi vida y voy creciendo, empieza a limitarme en un montón de cosas. Me sirvió para sobrevivir en su momento, pero que ahora, hoy, me está estorbando para continuar mi camino, ¿no? Hay muchas programaciones que funcionan así, que me sirvieron para sobrevivir, que por eso están, o sea que siempre hay un beneficio atrás, que si no, por eso es que se fijaron porque algo hizo que yo reaccionara de determinada manera y eso quedó fijo. Algo súper importante de esto, nuestro cerebro funciona, hagamos de cuenta que estamos en una selva, es una selva y nosotros tenemos un machete y hacemos un surco. O sea, cuando transitamos muchas veces un camino, se forma un caminito, como si fuera un sendero. Y entonces, sin pensar, yo tomo el sendero. O sea, yo llego al bosque, a la selva, y lo primero que veo es el sendero y agarro ese sendero, ¿no? Que me lleva a determinado lugar. Eso es un programa. Es el sendero que me lleva, que yo ya lo hice tantas veces, que ni siquiera me doy cuenta y ya camino por ahí. Y me lleva al mismo lugar siempre. Cuando yo tomo conciencia de los programas y quiero reprogramar, lo que tengo que hacer es abrir un nuevo surco y empezar a transitar un nuevo surco diferente que el que yo siempre tomo por default, ¿no? Esta es la parte que me parece a mí súper importante de entender, que el cerebro funciona de esa forma, haciendo siempre lo mismo.
en bucle, sin pensar dónde estás caminando y hacia dónde vas. Porque es así funciona la programación. Es como si yo en mi infancia o en mi vida siempre, por ejemplo, me enojo y pego un portazo y me voy, ¿no? Esa es la forma en que yo actúo siempre. Cuando me enojo con alguien, digo lo que tengo que decir o insulto, lo que sea, y me voy. Como que desaparezco. Y nunca trabajo el problema de lo que está sucediendo. Es un programa que yo adquirí en la infancia, de huir realmente del problema. Y actúo de esa forma, ese es mi surco. Entonces, ¿cómo tengo que hacer? Primero darme cuenta y después generar una nueva alternativa distinta a la que yo tomaría por default. Y nos va a pasar muchas veces que aun que yo reprogramé cosas, de vuelta vuelvo a seguir en ese programa, porque sigue estando, o sea, me equivoqué y en vez de agarrar la nueva línea, volví a agarrar el surco viejo, ¿no? Entonces estamos todo el tiempo lidiando con esas programaciones antiguas que incluso a veces muchas ni siquiera son nuestras, son de nuestra familia, son de papá, son de mamá, que quedaron volcadas en nosotros. Yo también he descubierto, es re loco, pero he descubierto que hay actitudes o cosas que uno hace que quedaron fijas y que nunca me sucedieron a mí, le sucedieron a mis padres. Es muy loco eso también, que hay cosas en el inconsciente que ni siquiera son nuestras. Entonces, bueno, es un montón de cosas para hablar de este tema, pero me parece interesante empezar a esto que decía, desmenuzarlo y empezar a entender cómo funcionamos, ¿no? Y la primera parte es esa, cuando hacemos consciente algo, es el primer paso para empezar a transformarlo. Mientras no nos damos cuenta, seguimos en la inconsciencia y sigue funcionando todos los programas inconscientes, ¿no? Sí, genial. De hecho, decías algo súper importante, claro, es como que cuando ya parece que salimos y de pronto nos volvemos a topar con un problema, lo que pasa es que también ahí puede pasar otra cosa, y es que eh, todas estas cuestiones de estos programas y todas estas cuestiones que vamos solucionando en los procesos de reprogramación, es como que el subconsciente va mostrando las cosas por capas, es decir, nunca te muestra de golpe todo, ¿ya? Entonces tú a veces parece que ya te topas con lo mismo, pero o con situaciones parecidas, dices, pero eso ya arreglé y hasta te frustras. Pero no, no es tan cierto. En realidad, esto es como una espiral ascendente. Estás aquí en un punto, te das la vuelta, te vuelves a topar con un punto parecido, pero cuando te topas en el punto parecido, tú ya estás subiendo porque ya tu nivel de conciencia es mayor. Y mientras mayor es tu nivel de conciencia, cosas más profundas son las que solucionas, porque ya estás, ya tienes esa capacidad. Es como cuando te ponen, cuando eres niño te ponen problemas de matemáticas, aprendes a sumar, a restar, no te pueden poner ecuaciones. Pero cuando creces y te ponen ecuaciones, la suma y la resta es lo más básico del mundo y eso lo haces, pero cerrado los ojos. Entonces, ese es un poco el tema, ¿no? Vas creciendo también en conciencia, tu conocimiento es mayor de ti mismo, de las situaciones, de lo que te pasa, de los programas justamente, ¿no? Entonces, esa parte es importante también verla porque no es que esto no es una pastilla mágica, o sea, lo que sí queremos contarles es que dentro de los procesos de reprogramación que hacemos Cristian y que hago yo, o sea, individualmente, tenemos técnicas diferentes, tenemos varias herramientas, porque no solo utilizamos una, o sea, individualmente tenemos varias herramientas que funcionan de determinadas maneras dependiendo de la persona también. Ese es el otro tema. No lo mismo le funciona al uno que al otro. Y eso, perdón, y eso es una situación bien interesante tenerla clara. Entonces, dentro de ese proceso de reprogramación, es bien interesante lo rápido que cuando se reprograma el subconsciente directamente, ¿sí? Porque un trabajo consciente de, ya me di cuenta y ya le siento diferente y ya le veo diferente y empiezo a cambiarlo con conciencia, tiene un proceso un poco más largo. Pero cuando lo piensas y sobre todo cuando lo sientes, ¿sí? Y hay un cambio en el subconsciente, es como que pasar algo mágico, es muy rápido, ¿sí? A nivel mental. Pero el tema es que nuestro cuerpo no funciona a la misma velocidad que nuestra mente. Entonces requiere nuestro cuerpo de un tiempo de ir cambiando esa información de la que hablamos al principio para que se vaya como que, um, iba a decir, puede ser asentando, pero no, más bien como que reforzando ese nuevo aprendizaje, ese cambio, esa información que quitaste y lo nuevo que pusiste, ¿no es cierto? Esa información limitante que quitaste, que es la programación. Entonces, esto no es una pastilla mágica, pero obviamente es mucho más rápido que un proceso terapéutico de un año, por ejemplo, ¿sí?
O sea, es mucho más rápido, porque se encuentran los programas muy rápido y al mismo tiempo se quitan muy rápido. Y puedes empezar a sentirte diferente en cuestión de días. Entonces, eso es importante aclararlo. ¿Por qué? Porque hablamos de reprogramación del subconsciente, porque es movimiento de energía también. O sea, se lo puede ver desde la física cuántica y tiene todo el sentido del mundo, porque es explicable lo que sucede ahí totalmente. Y obviamente esa situación lo que hace es que puedas tener acceso a cosas nuevas, a una nueva calidad de vida, a una nueva información en tu vida, a sentirte diferente, a empezar a percibir la vida de manera distinta y generar una nueva realidad en muy corto tiempo, ¿sí? Después de haber estado años cargando programas limitantes. Entonces, esa parte es importante dejarla clara, porque no quisiéramos que después de lo que vamos a seguir comentando, y de los cambios que hemos visto y de cosas que nos han pasado y tal, la gente piensa que es un tema, ah, como que te tomas la pastilla y ya está, ¿ya? Y ya está arreglado. No, este es un tema que requiere cierto trabajo, pero lo que sí, la velocidad con la que sucede y con la que ves cambios sí es impresionante. Y yo creo que con este tipo de trabajo, no creo que haya algo que cambie más rápido que esto, la realidad de las personas. O sea, en cuanto a cambiar tu percepción y cómo creas tu nueva realidad. Entonces, eso está, es importante decirlo. Bueno, entonces, eh, ¿cómo encontramos los programas? ¿Cómo encontramos los programas que tenemos que nos limitan, ¿no es cierto? Entonces, una de las maneras, hay dos formas principales, hay más también, pero hay dos formas principales. Y la una es observando los patrones repetitivos. Es decir, si estás dale y dale y dale y intentas por aquí, intentas por acá y no te funciona, entonces eso quiere decir que como es que tienes alguna cuestión que no estás viendo que te está bloqueando. O sea, entonces, si tus patrones son de, como les decía al principio, nunca termino lo que empiezo, siempre me quedo a la mitad, las cosas nunca me funcionan, o siempre me pasa esto, siempre me consigo una pareja de esta manera, o siempre me topo con personas así, o nunca me alcanza el dinero. O sea, si tú ves todas las personas que han tenido un proceso en este tipo de cuestiones, y muchos de los que se dedican a ayudar, tenían este tipo de patrones repetitivos. Y creo que a todos nosotros nos han pasado este tipo de cosas dependiendo de lo que venimos a aprender, ya sea de dinero, ya sea de salud, ya sea de relaciones, ya sea del campo que más te afecte y que hayas venido a trabajar y que tu alma haya venido a aprender, ¿no es cierto? Entonces, cuando tus resultados están siendo, no te gustan tus resultados y le intentas por todo lado y no tienes una solución, o sea, lo que ya lógicamente, lo que la lógica ya no te da es porque hay algo oculto que no estás viendo y que te está bloqueando. Todos tenemos programas limitantes porque todo viene del aprendizaje que hemos tenido, de cargas familiares, como hablamos, pueden ser de temas del embarazo cuando estuviste en el vientre de mamá, pueden ser temas del alumbramiento, pueden haber sido situaciones también con algún evento emocional fuerte, ¿sí? Algún accidente, alguna cuestión que pasó y que te marcó, ¿ya? Y eso se quedó ahí. O sea, tu cerebro por protegerte no te lo hace recordar, pero tú no sabes por qué le tienes miedo a tal o cual cosa, o por qué te aterra tal o cual cosa, si nunca tuviste una experiencia, o porque de pronto tus familiares tenían algo que tú nunca experimentaste, pero tú lo vienes cargando. Entonces, y eso te bloquea. Entonces, es importante ver en los patrones, ¿no? Y la otra son a través de las emociones, pueden ser reacciones de eventos. ¿Qué sientes justamente con una situación? ¿Cuál es tu fobia? ¿Fobia qué le tienes? ¿Qué es lo que te genera fobia cuando le ves, no es cierto? Entonces, hay gente que tiene aracnofobia. La aracnofobia es un miedo a las arañas. ¿Por qué tienes miedo a las arañas? ¿De dónde viene el miedo a las arañas? ¿Cierto? Porque hay personas que sí pueden o cogerlas con la mano o matarles y otras no, porque de alguna manera o pasó alguna cuestión con alguien, o te pasó algo a ti, o te contaron algo, o viste una película donde una araña atacaba a una persona y obviamente inconscientemente tu cerebro lo que hace es defenderse, entonces te bloquea.
Es una forma de reaccionar que tiene el cerebro al miedo. Entonces, eso es importante tenerlo claro, porque ahí te das cuenta de que esas son cuestiones que las adquiriste, que compraste, que no son tuyas, que no eres tú, y que así como las adquiriste, te las puedes quitar y eso te liberan de bloqueos que tienen y que, no te, que tienes y que no te dejan actuar. Entonces, esa parte es necesario, se puede decir, sí, es primordial empezar a observar cuáles son los patrones que tienes y ahí te vas a dar cuenta de que tienes problemas, que tienes, perdón, programas. Si los patrones que te generan problemas te dicen qué tipo de programas tienes. Entonces esas son las dos formas principales en las cuales puedes ver qué programas tienes y qué te están bloqueando. Ahora, eh, mi querido Cristian, ¿qué ventaja tiene para el inconsciente crear y mantener esos programas? Sí, bueno, porque algo importante acá es que otra forma que tenemos también de darnos cuenta es esta cuestión de cosas que nos pasan negativas, por ejemplo, y que no le encontramos explicación y que no nos pasa con una sola persona. Entonces decís, pero que me hacen daño, que me hacen mal. Entonces es entender que nuestro inconsciente obtiene algún beneficio de esto. No es porque si fuera todo negativo, ¿por qué se fijó ese mecanismo dentro nuestro? Si yo atraigo personas que de una forma o de otra me estafan, siempre, hermanos, tíos, personas que no conozco, parejas, cuñados, etcétera. Y no es una sola persona, es todo el tiempo. Lo estoy atrayendo yo y es un programa mío que hace que yo estoy atrayendo ese tipo de personas a mi vida. Y entonces digo, y siempre me están estafando. Pero entonces, puede ser que haya una ventaja inconsciente de que te estafen y después la encontrás, cuando haces la desprogramación y todo, encontrás que sí, por ejemplo, en mi caso, en mi familia, o sos estafador, o sos estafado, o no sos de la familia. Y ahí está la clave, es decir, la herida de no pertenecer al clan. En la naturaleza, yendo muy profundo, en los programas profundos, si tu familia te ignora, vos sos un cachorro y tu familia te ignora y se van y te dejan solo, vos te morís. O sea, no pertenecer al clan es una herida directamente que implica la muerte, la supervivencia más básica, ¿no? Entonces es un mecanismo que quedó fijado, que ya ni siquiera es de esta vida, es algo muy profundo, arraigado en nosotros, y que después hay otras programaciones que se colocaron encima, ¿no? Entonces, si primero está la supervivencia y pertenecer al clan, hay cosas que va a hacer uno con tal de pertenecer al clan, ¿no? Y cuando vos lo haces consciente esto, cambia, porque entonces decís, pero entonces yo, ¿por qué quiero pertenecer a una familia de traidores, de estafadores? No. Entonces, pero haciéndolo consciente y desprogramándolo es que uno puede empezar a relacionarte con personas que ya no son así y que en tu inconsciente ya traes, lo cambias para que te puedas relacionar con personas que no necesariamente te van a estar siempre obteniendo un beneficio, estafándote y todo eso y traicionándote, ¿no? Pero es importante entender que el inconsciente obtiene un beneficio de alguna forma de estos programas, porque por algo se fijaron, ¿no? Eso es importante entender también. Y a veces el beneficio es algo emocional, a veces el beneficio es supervivencia, son cosas como básicas, ¿no? Y es programarlo como lo entendemos y como lo podemos hacer, ¿no? Y esa pregunta que vos hacías, ¿no? ¿Cómo se activan estos mecanismos? Justamente porque el inconsciente busca sobrevivir, ¿no? Nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir. Y en un punto también, eso es una desventaja en cuanto si yo ya tengo 50 años y todo lo que yo hice en mi vida me trajo hasta acá, mi cerebro está contento y dice, seguí haciendo siempre lo mismo, no cambies nada porque así sobrevivís. Porque está diseñado para que vos sobrevivas, nada más. Pero si vos querés transformar cosas en tu vida, tenés que luchar de alguna forma contra esa resistencia del programa de que todo está bien y que no hagas nada. Y se activan los miedos justamente para que vos te quedes en el lugar donde están, porque y si yo, por ejemplo, tengo un trabajo donde gano apenas para sobrevivir, pero sobrevivo. Entonces, mi inconsciente me va a decir, no busques otro trabajo, porque vos ya estás bien así.
Entonces, no, pero yo quiero mejorar y quiero hacer algo que me gusta. Por ejemplo, si mi trabajo me ayuda a sobrevivir, pero realmente no me gusta lo que hago, ¿no? Entonces quiero dedicarme a lo que sí me gusta y va a haber una resistencia, no va a ser tan fácil porque estamos programados de esa forma. Y entonces ahí es donde entran en juego este trabajo de reprogramación, ¿no? Porque lo que sucede es que cuando hay un programa, vos no podés quitarlo, tenés que reemplazarlo, no existe el vacío, ¿no? Eso también es un concepto importante. Yo no, si tengo un programa de miedos, yo no puedo quitarlo. Yo lo que tengo que hacer es transformarlo en algo más empoderante y que a mí me sirva para pasar por encima de esa situación que me está limitando. Tengo miedo a las arañas y entonces y justo estoy en un lugar que está lleno de arañas. Entonces lo que yo tengo que hacer es cómo reprogramo eso para que no me esté limitando, ¿no? Para que no me esté generando una situación donde yo no pueda trabajar, donde yo no pueda salir, donde yo esté realmente mal con esa programación que yo tengo. Entonces, esto, ¿no? Es re importante entender que hay un beneficio inconsciente de los programas. Y cuando lo hacemos consciente, lo podemos desbloquear, ¿no? Lo podemos cambiar. Claro, ese tema del beneficio, del beneficio inconsciente que hay es increíble porque a veces son ganancias emocionales muy pequeñas, pero que para nuestro inconsciente son muy significativas. Lo que decías ahorita de justamente el tema de la manada, de protegerte en manada, eso es un código biológico que tenemos en las células porque nosotros somos mamíferos y los mamíferos, si ustedes se dan cuenta, o si nos damos cuenta, en la selva africana se defienden en manada. ¿Qué es lo que pasa? Donde un miembro de la manada es expulsado, eso es automáticamente riesgo de muerte. ¿Por qué? Porque no te puedes defender solo de los depredadores. Y obviamente eso es un código biológico que nosotros tenemos también, pero ya en nuestro caso no funciona porque nosotros no tenemos animales salvajes que nos amenazan. Lo cual es la técnica de los depredadores. Te separan de la manada. Y al que está más lejos de la manada le atacan y le llevan corriendo a otro lado para que sea más vulnerable. Porque donde intentan entrar y la manada se da cuenta, la manada les ataca con lo que tiene y obviamente no van a poder entrar. Entonces, tiene ese principio. Entonces, por eso es que cuando tú sientes o tienes esa creencia de que mostrarte vulnerable es débil, viene también de ahí, del hecho de pensar de que si es que tú muestras tus emociones, tus sentimientos, vas a dar la oportunidad de que la gente eh, te haga daño o se aproveche de eso para hacerte daño. Cosa que no es cierto, porque en el caso nuestro, a nivel racional, a nivel energético, cognitivo y tal, nosotros en realidad es al revés, la persona que se muestra como es la más fuerte, porque es la que más se acepta. ¿Ya? Y esa es la diferencia, es decir, la vulnerabilidad no es debilidad, en realidad la vulnerabilidad es fortaleza, pero tú puedes ser vulnerable cuando te conoces, porque aquí no tienes ese riesgo de muerte, ¿ya? Pero dentro de las creencias y dentro de los programas, veo muchos programas de mostrarme como soy es peligroso. Entonces empiezo a hacer lo que los otros quieren, lo que los otros dicen, me he visto como otros les parece para pertenecer a un grupo, o, tomo actitudes de otras personas o del mismo clan familiar. ¿Para qué? Para sentirme aceptado o aceptada. A mí no me gusta tomar, pero mis amigos toman, entonces me toca tomar alcohol. ¿No es cierto? Esa es una de las cosas. O no me gusta vestirme con tacones, por ejemplo, una mujer, ¿no es cierto? No le gusta vestirse con tacones, pero como las amigas van así, entonces le toca vestirse con tacones. Y está que sufre, pero se aguanta. Entonces, esos son programas limitantes donde no soy suficientemente buena para que me acepten, no soy suficientemente bueno, o mostrarme como soy es peligroso. Tengo un peligro de muerte a nivel biológico, se puede decir, que es totalmente ilógico porque me van a rechazar y si me rechazan obviamente me voy a sentir mal. Entonces ahí viene la parte biológica, pero tiene también este aprendizaje de no soy suficientemente bueno para tal o cual persona, para que me quieran, sufro de vergüenza,
Me da vergüenza hablar con otras personas. Pasa mucho con el tema de las ventas, ¿no? Hay muchas vergüenzas. Yo tengo miedo a vender, no es que tienes miedo a vender, es que tienes miedo a mostrarte. Es que yo no sirvo para convencer a la gente, no le estás convenciendo, le estás ofreciendo algo. Cuando cambias la percepción de lo que significan las ventas, se te vuelve fácil de vender, pero mientras no rompes eso, no, es una creencia, es un programa que te limita. Y es porque, y no es el miedo a vender, es el miedo a tener contacto con otras personas, porque si te dicen que no, eso automáticamente es un rechazo, y ese rechazo lo tomas de personal y te sientes menos. Y eso genera un dolor, porque el rechazo es uno de los dolores más fuertes que tiene el ser humano, aparte del soltar. Entonces, estos programas justamente son los que te ponen contra la pared y no te estás dando cuenta. Este tipo de programas, ¿no? El hecho de que, claro, ¿y cómo voy a dejar que mi matrimonio se vaya al diablo? Claro, si mi marido ya se fue, está feliz con otra y no sé qué, pero yo no le voy a dar el gusto. Son 20 años que yo he invertido, o sea, son puro apegos. Es como que, ¿dónde queda todo lo que hice? Lo que hiciste en ese momento y lo disfrutaste está bien, pero de ahí en adelante, si ya no te sirve, déjalo, deja de estarte esclavizando por cosas que no tienen sentido. Y la gente dice, ¿pero por qué? Pero no. Y entra religión, y entran prejuicios, y entra la familia, y entra todo, y todos esos son programas que te limitan. Entonces, los programas están en todos lados y limitantes, hay una cantidad impresionante, pero todo eso sale, y obviamente todo sale de una base. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Justamente entender cuál es el programa. De hecho, la frase es, detrás de un programa limitante siempre hay un mecanismo de supervivencia. Entonces, si entendemos que el programa está generado para nosotros sobrevivir, pero no es necesariamente vivir o ser felices, porque tu cerebro es una herramienta de supervivencia que lo que hace es mantenerte vivo y mantenerte bien, chao, pero a tu cerebro no le importa si estás feliz o no. Si tú estás infeliz o te sientes mal, para tu cerebro es estoy en riesgo. Entonces te llevo al otro lado. Por eso quiero bajar de peso, pero empiezas a sufrir porque te toca comer la comida que no te gusta y tu cerebro te dice, no te preocupes, yo me hago cargo. Y entonces empieza a mostrarte cosas que te llevan nuevamente a donde estabas. ¿Para qué? Para que no te sientas en riesgo. Y es todo súper subjetivo, porque si te das cuenta, no te pasa nada, pero para tu cerebro es estoy en riesgo. Entonces todo esto viene de esos programas. Y el tema es que como alguna vez, como siempre hemos dicho, más bien con Cristian, es que el programa fue creado para no poder verse a sí mismo. Por eso necesitamos observarlo con conciencia para darle la vuelta. Y eso es lo importante. Cuando tú te das cuenta que estás bloqueado, que los resultados todavía no funcionan y que haces y haces cosas y no caminan, es justamente porque estás teniendo programas que te están bloqueando y que no los estás pudiendo ver, que son como la piedra en el zapato, que salen cuando menos la necesitas. Y ahí es cuando es importante que hagas algo para poder avanzar, ¿no? Que es como buscar ayuda, que es una buena manera de hacerlo. Entonces, ahí es donde hay varias técnicas para reprogramar, ¿no? Entonces, ahorita les voy a enumerar un poco las técnicas de las que pueden acceder, son varias, pero aparte de eso, como es entre Cristian y yo les vamos a explicar un poquito más a fondo esa parte de esas técnicas, ¿no? Entonces, tú puedes reprogramarte de varias formas, con meditación, ¿sí? A través de hipnosis, a través de terapias de registros galácticos o registros akáshicos, la reprogramación del subconsciente a través de las emociones, trabajo de conciencia, ¿sí? Y después del trabajo de conciencia también dejar ir las emociones, en lugar de aferrarte a las emociones, dejarlas ir, porque todo eso tienen explicaciones más profundas, más técnicas, pero todo eso funciona. Sí, de hecho, todo lo que te sirva o sientas que te hace sentir mejor va a funcionar, pero hay cosas que funcionan más a fondo y hay técnicas que no funcionan tan a fondo. Entonces, eh, es importante verlo. Entonces, ahorita les vamos a explicar un poquito cómo funcionan estas técnicas para que se den cuenta de que realmente eso camina de una manera distinta. Son temas que aparentemente no se ven, pero cuando ves el resultado y lo sientes, dices, wow, esto sí funcionaba, ¿no? Y después algo también importantísimo es que, y cómo funciona la reprogramación en sí, es que esto de yo agarré en esa selva ese surco por el que yo camino, que es mi programa, y yo ni siquiera me doy cuenta.
Y de repente cuando yo puedo decir, pero ¿dónde estoy? Ah, estoy en una selva caminando por este camino, que es el mismo camino que yo caminé siempre y el que está construido ahí desde mi infancia. Y ese es el programa. Cuando yo lo puedo observar, a partir del momento que yo lo veo, ya lo estoy modificando, ya estoy empezando a cambiarlo. Nosotros, desde el momento que observamos la realidad, sin hacer nada, solamente observando, ya estamos cambiando la realidad. Ese concepto lo decimos siempre y en todos los temas, porque funciona siempre para todo. Es así. Entonces, la reprogramación en realidad básica, hay muchísimas técnicas, pero el motivo por el cual todas las técnicas funcionan es porque lo observás, es porque observás el programa. Cuando vos observás el programa, ya lo estás modificando, ya lo estás cambiando, porque funciona en las sombras, funciona cuando vos no te das cuenta. Por ejemplo, el programa que tiene la humanidad entera de obedecimiento. Toda la humanidad está programada para obedecer a alguien. Siempre, un rey, un papa, el faraón, al maestro de escuela, al presidente. Siempre estamos obedeciendo a alguien. ¿Yo cómo me doy cuenta de eso? Lo tengo que observar fuera del programa. Entonces, cuando yo puedo salir del programa, por ejemplo, yo puedo tener un trabajo donde yo no tengo un jefe. Yo puedo crear mi propio trabajo, tanto en la calle como en mi casa, y no tengo horarios. ¿Por qué puedo crear eso? Porque me salgo del programa, lo puedo observar y me doy cuenta, hay mucha gente que no concibe un trabajo que no sea ir a una oficina, ir a una biblioteca, ir a una empresa a vender algo, ir a determinado lugar, o, o tener que ir a vender, o sea, y trabajar para otros, por una empresa, para la municipalidad o para quien sea, ¿no? Un trabajo es alguien que te contrata y que te da un sueldo a fin de mes. Eso es un programa, eso es un programa. Las religiones son un programa. Hay un montón de programas y ni siquiera nos damos cuenta. ¿Y cómo desprogramamos? Cuando lo vemos, cuando lo observamos y empezamos a analizar. ¿Y entonces qué alternativas hay? ¿Cómo lo cambio? ¿Por qué un trabajo tiene que ser a disgusto? ¿No? ¿Por qué tengo que hacer una cosa sufriente para poder tener un poco de plata? Todo eso son programaciones. Les pongo un ejemplo, yo creo un trabajo mío en la calle y estuve 28 años dibujando en la calle, pero también había creencias, porque yo a veces estaba en la baja temporada, en la temporada que hay mucha gente, hay flujo, tengo trabajo constante y bastante fluido, vamos a decir. Pero después, en la baja temporada, que no hay gente, es estar ahí todo el día, a veces con frío, con lluvia, a veces con nieve, esperando que venga un cliente a ver si puedo hacer un poco de dinero. Eso es una programación de que el dinero hay que hacerlo sufriendo o esperando el cliente. Entonces después, cuando yo desprogramo esa creencia también, puedo crear un trabajo diferente y puedo crear un trabajo en mi casa donde fluye el trabajo de otra forma, donde no tengo que estar esperando a los clientes, donde no sufro, donde no tengo frío, bueno, un montón de otras cosas diferentes con una programación diferente. Pero cuando me doy cuenta es cuando lo puedo hacer. Si no, si yo estoy dentro del programa, del bucle, y no lo puedo ver, no lo puedo cambiar. Con las enfermedades sucede exactamente lo mismo. Hay un montón de padecimientos que a veces tenemos y ni siquiera los registramos. Y las seguimos teniendo porque no nos damos cuenta. Hasta que un día digo, pero este dolor de cabeza cada vez que me levanto. Y ahí digo, uy, a ver qué. Y ahí ya empecé a cambiarlo porque lo empecé a observar, ¿no? Entonces, el primer paso siempre en la reprogramación es observar que tenemos realmente algo para desprogramar y que además saber que estamos programados. Eso también, cuando entendimos que tenemos programas que están siempre funcionando y están diseñados para no verse a sí mismos. Tenemos programas que están diseñados para no ver las programaciones. Solamente podemos ver un programa desde afuera del programa, o sea, salir del programa para poder verlo, ¿no? Y ¿qué es despertar la conciencia? Despertar la conciencia es lo mismo, es poder observar a nosotros mismos. La conciencia cuando se observa a sí misma es cuando despertó. ¿Sí? Mientras estamos enfocados en el afuera, porque aquel hizo tal cosa, porque aquel esto, porque el otro tal cosa, porque me pasó esto, porque todo afuera no hay conciencia realmente. Cuando empiezo a poder mirarme adentro, la conciencia que se mira a sí misma, ahí cambia. Ahí empieza a pensar por qué hago tal cosa, por qué hice tal otra. Y la reprogramación funciona exactamente igual. Es observar nuestros programas
y ver de qué manera están funcionando para poder cambiar lo que queremos cambiar, ¿no? Porque como vos decías también, Patricia, hay programas que son limitantes, que son los que nos están limitando y que son los que queremos cambiar. Y hay programas que son empoderantes, que realmente nos sirven y nos funcionan. Eso no, o sea, eso no genera ningún problema, por lo menos por ahora. Después, si cambia nuestra realidad drásticamente, puede llegar a suceder que un programa que era empoderante ahora me limita. Y por ejemplo, lo que vos decías es lo del auto, ¿no? Que yo en automático yo puedo conducir el auto y entonces puedo hacer otras cosas simultáneamente y eso es un programa que me ayuda. Pero si yo aprendí a manejar el auto y no pongo las luces de guiño, abro la puerta y me bajo en cualquier lugar que casi me atropellan, porque estoy hablando de lo que yo veo también en la calle, salgo así sin poner ninguna luz ni nada y salgo y ni siquiera me fijé quién viene, o estaciono y no pongo balizas. Bueno, todo ese tipo de cosas yo las aprendí junto con el programa también. Después cuesta mucho, si yo lo aprendí mal, cuesta mucho desprogramarlo para no seguir haciendo lo mismo, porque ya lo aprendí de esa forma. Entonces, junto con los programas empoderantes, también tenemos cosas que nos están perjudicando también. Entonces, todo el tiempo está revisando qué cosas tengo que modificar para mejorar mis programaciones, ¿no? Pues es imposible no estar programados, porque así funcionamos. Yo quiero estudiar un tema, lo que sea, y tengo que armar una estructura para poder entenderlo. Lo que pasa es que después tengo que poder romper esa estructura para poder seguir avanzando, porque si no ya me limité y quedé me encasillé en una determinada cuestión. O sea que estructuro el conocimiento para poder ir entendiendo cosas, pero después tengo que poder romper eso para poder crear algo distinto también, ¿no? Para poder abrir la mente y poder llegar a otras conclusiones y, bueno, y interactuar con ese conocimiento de una forma más libre, ¿no? Así también funcionan los programas. Entonces, bueno, ese era un poco el preámbulo antes de hablar bueno, de qué herramientas son las que tenemos nosotros para reprogramar. Así que bueno, ahí ahora Patricio va a contarnos algunas de sus herramientas para hacer esto y yo voy a contar después otras y bueno, y ahí vamos armando un poco de este tema. Bueno, básicamente sobre este tema de las herramientas para programar, como decías, sí, no se quitan, se reemplazan. Bueno, entonces, digamos que las que yo más utilizo y las más poderosas y las más rápidas, o sea, de hecho creo que utilizamos todo, ¿no? Pero son la hipnosis, ¿sí? Y la reprogramación del subconsciente a través de las emociones. Que digamos que van combinadas con la hipnosis. ¿Cómo funciona? Es una especie de meditación profunda donde tú entras en un estado de alterado de conciencia, pero estás totalmente consciente, o sea, estás despierto, estás escuchando todo, pero lo que hacemos es dormir a la parte consciente, ¿sí? A través de una relajación profunda, duermes a la parte consciente y tu subconsciente se abre y empezamos a trabajar ahí. Obviamente, todo el trabajo lo hace tu cerebro, no el trabajo que nosotros hacemos en realidad es solamente una guía. Lo que sabemos es cómo llevarte a que tu cerebro vaya sacando lo que necesita, porque nuestra guía para trabajar, en el caso mío, y entiendo que en la de Cristian también es lo que el subconsciente nos dice. Es decir, tu subconsciente dicta qué es lo que necesita trabajar cada momento. Y entonces, en mi caso, lo que yo hago es adaptarme a tu situación. Es decir, yo voy en el proceso de acuerdo a lo que tú necesitas, a tu ritmo, a lo que tú me dices. Ya, el subconsciente o el inconsciente te va sacando lo que necesitas trabajar cada momento, en cada sesión, en cada lugar. Ya, hay una parte de entendimiento, sí, de comprensión, donde es importante que sepas el contexto, que sepas cómo funciona, para que sea más fácil también aplicar ese nuevo cambio que se está haciendo, ¿sí? Y pueden pasar cosas, ¿no? De pronto, después de una reprogramación, estás por ahí y te viene una idea a la cabeza y te hace sentido algo que lo habías visto y no te había hecho sentido años, ¿no es cierto? Y ahí es donde cambia. ¿Por qué? Porque la reprogramación del subconsciente, como es a través de las emociones, que es el mismo proceso como que se te grabaron programas limitantes, es el mismo proceso para reemplazarlos, pero al revés, ¿ya? Es decir, tú lo viviste y lo grabaste tal vez en algún punto a través de la experiencia.
o a través de la experiencia de otros que te generaron la carga energética, como pueden ser las cargas familiares o herencias energéticas, si se puede llamar, o cosas que te pasaron en el vientre de tu mamá, o cosas que pasaron en el alumbramiento también, o en tu primera infancia, o temas así. Hay que darse cuenta que todo el tiempo nos estamos hipnotizando. Como decía Cristian al principio, de los 0 a los 7 años en primera infancia, nosotros estamos en un estado teta, que es un estado energético del cerebro, donde absorbe como esponja todo. Por eso los niños pueden estar jugando a 2 metros o 3 metros tuyos, que si te oyen hablar, el rato que estás, vas a verles y estás caminando, ¿por qué dijiste esto, papi? ¿Por qué dijiste esto, mami? Y tú dices, oye, pero si estaba en el otro lado trabajando y qué sé yo, estaba jugando, estaba distraído. Nada, ellos absorben absolutamente todo, se dan cuenta de todo. Esa es la manera de aprender. Esa es la primera fase de la vida humana, justamente. Necesitas saber en qué estás, qué es lo que pasa alrededor, y esos patrones son los que dictan cómo me tengo que comportar para estar de acuerdo a lo que se vive, ¿no es cierto? Entonces, por eso es tan importante la primera etapa, la primera infancia de 0 a 7 años. Y eso marca, en la gran mayoría, en el mayor porcentaje de tu vida, marca el resto de tu vida. Y solamente, y hay muchas de las cosas que no te van a gustar ahí, que, que van a salir en tu vida de adolescente y más en tu vida adulta, y si no las viste de frente, si no las observaste, y si te están bloqueando, va a llegar a un punto donde vas a decir, ya no aguanto más, ya no quiero más, porque además son cuestiones que se van haciendo como una bola de nieve. Al principio son chiquitas, pero después se te van saliendo en problemas y en cosas más grandes. Luego dices, pero es que yo no sé a qué hora me endeudé tanto, ¿ya? Por ejemplo, tener deudas demasiado grandes sin poder saber qué hacer tiene que ver también con programas, ¿sí? El tema justamente de lo que hablabas de la salud es súper importante. Una de las cosas que hacemos también, una de las herramientas que yo utilizo es la biodescodificación. ¿Por qué? Porque te das cuenta que tu cuerpo, tu biología está expresando, porque es perfecta la biología, está expresando cuál es tu parte emocional. Entonces, si eres una persona, por ejemplo, que tiene migraña, normalmente es una persona que sobrepiensa mucho. Generalmente, la gran mayoría de veces es una persona que sobrepiensa demasiado. Entonces hay un punto que tu cabeza dice, ya no puedo más del dolor, deja de pensar, o sea, estás generando mucho sufrimiento. Muchas de las personas que tienen depresión tienen sobrepensamiento y muchas de ellas tienen migraña. Lo he visto varias veces, ¿sí? Y así como vienen y te das cuenta, porque el patrón repetitivo es, estoy enfermo, estoy enferma, no puedo solucionar esto, ya fui a tantos médicos, ya hice esto. De hecho, si estás viendo este episodio, es probable que alguno de los que esté viendo este episodio del podcast, le haya pasado alguna vez que me sentía mal, estaba enfermo, fui a un montón de médicos y no tenía nada. Y no me encontraron nada. Yo les digo, eso me pasó a mí. Yo estuve un año en depresión y 7 especialistas me vieron y no encontraron nada. Cuando me di cuenta había sido un tema netamente emocional, llegué donde un homeópata, que son naturistas, y me dijo, ve, yo no mando antibióticos, pero estás con las defensas bajas y te voy a mandar vitaminas porque lo que tienes es defensas bajas. No es otra cosa. Y en efecto, empecé a tomar eso, empecé a recuperarme y salí del tema, pero pasé 3 meses con fiebre todos los santos días, y no tenía nada, era puro estrés, ¿ya? Era puro tema emocional, yo estaba percibiendo la vida de una manera terrible, me había desvalorizado un montón, tenía depresión, había planeado hasta cómo irme de este mundo, y a pesar de que tenía mi hijo y mi esposa, no, yo no quería saber nada porque para mí la vida apestaba. Y después me enfermé un año completo. Se me descalcificaron los dientes 2 veces en el mismo año. Tuve herpes zóster, tenía congestión. Salía de una y entraba en otra. Así. Entonces gastaba en medicinas. No, era una locura. Y no salía. Y después resulta que el tema era que era la depresión, era el estrés, era eso. ¿Ya? Y la depresión no es una enfermedad, es una condición de respuesta del cerebro a estar expuesto por un tiempo constante y prolongado a, a un estado de amenaza interna constante. ¿Qué es la amenaza interna? No sirvo, no valgo, soy tonto, soy bruto, soy insuficiente. Esa es la amenaza interna. Eso activa tus neurotransmisores, activa tus hormonas y eso te pone en estado de alerta. Entonces tu cuerpo necesita defenderse. Entonces, ¿por qué hago dietas, 1000 dietas y no bajo de peso? Voy donde el nutricionista no sé qué, y no bajo de peso, o bajo de peso y reboto. ¿Por qué? Porque tu parte emocional es la que te lleva allá. Si tú sientes que no tienes un lugar en la vida, o que no estás siendo reconocido, o que te atacan las personas, no puedes tener un cuerpo pequeño. ¿Por qué? Porque si tienes un cuerpo pequeño no te puedes defender. Entonces tu cuerpo se engorda. El cortisol genera capas de grasa en tu cuerpo. Entonces, si tú tienes un estado de amenaza constante,
Lo que pasa es que tu cuerpo necesita engordar para poderse defender o para poder ser visto. Ya, eso es así a nivel general. Ya viendo un poco más a fondo las cosas que pasan, te vas a dar cuenta que esas reglas se cumplen con ciertos matices en cada persona. Entonces, ahí te das cuenta que hay programas también. Y ahí te das cuenta que como tú percibes las cosas que te pasan en las emociones, son como generan esos programas. Las alergias todo tipo de alergias son una manera de defenderte de agentes externos que te hacen daño. Si es que tú viste algo que no te gustó en determinado momento, si tuviste algo que no te gustó en determinado momento y fue muy duro para ti, entonces empiezas a tener problemas en los ojos. Y luego dices, ¿qué pasó? ¿Hace qué tiempo estás? ¿Qué viste? No sé qué. Y empiezas a ver las cosas. Y luego te das cuenta de que a raíz de eso tus ojos no quieren ver porque fue algo demasiado duro para ti. Entonces está defendiendo tu cuerpo. Entonces, esas cosas son programas también. Y es súper importante verlos de frente. La gente piensa de que somos seres separados, que si me duele la mano es eso nada más. No. A mí me pasó que yo estaba percibiendo de que yo estaba teniendo un rol totalmente distinto al, al, al rol, por ejemplo, con mi papá. Estaba yo asumiendo inconscientemente un rol, es decir, como que yo sentía que yo tenía que hacerme cargo de mi papá, como que cambiamos de rol y yo tenía que ser como que el papá de él. ¿Me explico? Como que yo tenía que responsabilizarme de cosas de él. Y era una percepción mía. Entonces, ¿qué hice? Tenía un dolor aquí en la mano derecha, un dolor de la nada, o sea, no podía coger, no podía aplastar, que me dolía, pero como que me clavaran algo. Entonces me puse a revisar y ahí me di cuenta que era eso. Entonces hice un trabajo, sí, energético, que no fue ni siquiera hipnosis así, sino fue un trabajo energético, donde lo que hice fue intencionar algo, ¿sí? Le compré a mi papá un regalo que se podía comer algo chiquitito, que le gustaba mucho, le intencioné, le puse el amor, ahí le dije, te devuelvo, este es tu rol, y se lo entregué. Él nunca supo que yo intencioné eso, pero él se lo comió. A la semana y media dejó de dolerme la mano, hasta el día de hoy. Entonces, es increíble cómo la energía se mueve y funciona, pero son programas. Entonces hay varias formas de quitarse los programas. Entonces la una es la hipnosis. Dentro de la hipnosis también está la reprogramación a través de las emociones, que es un trabajo que hace tu cerebro, ¿sí? Tomar conciencia, los famosos, ¿cómo se llama? Aha moments o wow moments, que son como que me vino una epifanía, me di cuenta de algo y ahorita me hizo sentido todo y ahí cambia la sensación. Entonces todo está en cambiar la sensación. Cuando tú sientes que algo cambió en tu cuerpo después de un trabajo es porque ya hubo un cambio a nivel del subconsciente. Y ahí es donde se hace la magia, si es que le quieres llamar magia, pero en realidad es movimiento de energía. Entonces, así es como funciona a nivel general y un poco los procesos que hacemos o los procesos que en este caso, bueno, lo que hago yo porque lo que hace Cristian es diferente, son justamente utilizar todas estas herramientas de acuerdo a lo que cada uno va necesitando para ir haciendo la reprogramación correspondiente, porque esto es individual de cada uno. Cada persona lo siente, lo mira, lo percibe de manera diferente y lo que le sirve al uno no le va a servir al otro. Entonces, en eso tiene que ser netamente personalizado. Pero así es como funciona y es un poco lo que nosotros hacemos. También el tema de dejar ir, que es una herramienta súper valiosa donde si te sientes mal, es una forma de dejar ir las emociones, ¿no? Es bien, es súper práctica para que para que puedas reprogramarte también cuando tienes alguna situación que te incomoda. Entonces eso es bien importante. Explícanos ahora un poco más de la otra parte, Cristian. Bueno, y en mi caso sí, también hago así como reprogramaciones con hipnosis, que yo lo que hago más bien es, lo apunto más como meditaciones, ¿no? Hago una meditación profunda, llevo a la persona a un estado así como de hipnosis en la meditación, y tiene que ver con las memorias de la persona, de cosas de los sentidos, ¿no? Del tacto, del gusto, del olfato, llevarlo a determinadas situación emocional que tiene que ver con la frecuencia, bueno, con otras cosas energéticas, ¿no? Pero por ejemplo, si vamos a una playa y está el sonido del mar, el aroma del mar, sentimos la arena en los pies, todas esas cosas nos van evocando imágenes, colores y emociones que ayudan
a determinado trabajo que vamos a hacer en nuestra parte inconsciente, ¿no? Eh, Eso por un lado. Y entonces, pero yo lo que hago antes de hacer eso, es entender qué cosas vamos a reprogramar y por qué, ¿no? O sea, no es que agarramos y hacemos una meditación, sino que yo lo que hago primero, por ejemplo, hago una apertura de los registros galácticos de la persona, que es como un plano más sutil en el que todos estuvimos, y no la recordamos porque hay heridas ahí. No es que, ay, qué lindo, yo era pleyadiano de luz. No, ahí hay sufrimientos, hay heridas, que es lo que estamos trabajando acá. Todo lo que trabajamos en nuestro inconsciente acá, a su vez, es de un inconsciente que viene de otras vidas y viene de otros planos. Entonces, no es toda una casualidad. Si a mí en esta vida me cortaron los frenos del auto, después en una reprogramación me di cuenta que, por ejemplo, en ese plano galáctico manipularon una cápsula en la que yo estaba, o sea, una persona de confianza que yo amaba. Entonces, claro, esa herida profunda es la que estoy trabajando en todas las vidas, por ejemplo. Entonces, ¿por qué, para qué me sirve a mí indagar en los registros galácticos? Para entender qué me pasó a mí que me está llevando a trabajarlo en todas las vidas. Entonces ahí voy entendiendo, por ejemplo, la traición es un tema en todas las vidas. Entonces, si yo quiero reprogramar cosas, ¿qué tengo que reprogramar? Por ejemplo, la traición, porque es un tema mío en todas las vidas. Entonces, cuando entiendo esto, por eso que es como ir como escalando el tema. Es decir, bueno, primero entender qué me está pasando, dónde estoy parado y qué cosas son las que estoy repitiendo y qué cosas están en mi inconsciente y por ende en mis programas. Entonces, cuando entendí de qué va la cosa y por qué tengo estos programas que estoy repitiendo en mi vida, yo lo que puedo hacer son trabajos de reprogramación de esto, ¿no? Entonces ahí es donde yo puedo hacer meditaciones. Por ejemplo, tú te puedes ir a dormir con auriculares, con frases que reprograman. Por ejemplo, si yo tengo problemas en la salud, que estoy enfermo, yo puedo irme a dormir, me pongo auriculares con frases de la salud. Yo soy salud, siempre estoy bien, mi cuerpo se autorrepara, yo tengo las herramientas para estar bien, así como mi mente yo pienso que me enferma, también mi mente puede sanar. Todo ese tipo de cosas me voy a dormir con eso porque, por esto que decía Patricio, que hay un momento que nuestro cerebro está entre dormido y despierto, entre la vigilia y la conciencia, en el mismo estado que estábamos a los 7 años cuando fuimos programados de un montón de cosas. Hay un momento entre que estás dormido y despierto que estamos en el mismo nivel de hipnosis y ahí es donde se reprograman las cosas. Entonces, esto de los auriculares y que te vas a dormir, desde el momento que te despertaste a la mañana con el auricular puesto, dijiste, esto sirvió, ya está, porque en algún lugar entró en la programación nueva. Eso es una forma. Hay otras, como esto, por ejemplo, de entrar en una meditación y directamente transformar, cambiar cosas. Después hicimos un podcast antes que hablamos de los pactos, ¿no? Y la carta, cortar los contratos. Bueno, escribir en una carta al universo que yo ya entendí un montón de cosas y que las quiero transformar y cambiar, por ejemplo, y quemar la carta, es una forma que tengo yo de decirle cosas a mi inconsciente, de lo que yo quiero cambiar, por ejemplo, de lo que quiero transformar. También es una forma. Por ejemplo, si yo no tengo dinero, yo en mi billetera pongo un papel, si es de un color mejor, por ejemplo, un color rosado, azul, pongo, se multiplica por 20.000 o por 40.000 y lo pongo dobladito en la billetera. ¿Por qué es esto? Mi inconsciente, o sea, yo no necesito abrir el papel y leerlo. Cuando yo esté pagando cuentas o lo que sea, y agradezco, ¿no? Que tengo dinero para pagar y que el dinero se va a multiplicar y toda esta cosa que el ritual que yo pueda hacer con el dinero, pero cada vez que yo abro la billetera y de alguna forma yo vea ese papel dobladito ahí, mi inconsciente sabe que tiene que multiplicar. O sea que se activa algo adentro nuestro que lo hace y funciona, pero funciona porque está activando cosas en nuestro inconsciente, ¿no? Es ir entendiendo el juego, cómo funciona y qué cosas podemos hacer para reprogramar nuestra realidad, ¿no? De cómo está funcionando nuestro inconsciente y de qué manera podemos hacer las cosas diferentes. Porque si no, es como esto, si hacemos siempre lo mismo, obtenemos siempre los mismos resultados. Cuando yo empiezo a hacer cosas diferentes, voy creando cambios, voy haciendo cambios. Entonces, bueno, las herramientas pueden ser esta, por ejemplo, la carta, escribir, los auriculares donde yo me voy a dormir y entonces entonces ahí
se reprograma con frases, o esto de la hipnosis, ¿no? Ir entendiendo cómo va funcionando. Y siempre se trata de observar en conciencia mis programas. Esto que hablábamos antes, ¿no? Cuando puedo observar mis programas. Mientras yo no sepa que estoy programado, no puedo cambiar nada. Entonces, al final siempre se trata de esto, ¿no? Y de qué manera yo estoy actuando en la realidad. También puedo, por ejemplo, hablar con mi doble cuántico. Esto también lo habíamos visto en otro podcast, ¿no? De tomar agua, hacer una pregunta, darle mis coordenadas, y que me responda mis preguntas en el sueño. Porque ahí también se activa, en los sueños, tiene mucho que ver con el inconsciente. Cosas que me sucedieron en mi vida cotidiana, yo las manifiesto en el sueño y se manifiestan cosas que están en el inconsciente. Por ejemplo, otra cosa interesante para hacer como ejercicio es qué películas me gustan, qué series de televisión me gustan. Bueno, ahí no me gustan porque sí, ahí hay cosas. Lo que a mí me está gustando y las cosas de las que me gusta mirar, las películas, todo eso, tiene que ver con mi inconsciente y tiene que ver conmigo. Quién soy, qué cosas me gustan, tienen que ver. Y es información. Todo lo que sea información nos va a servir para reprogramar cosas, porque lo haces consciente, decir, uy, qué loco, me gustan. Y escribo, por ejemplo, qué películas me gustan, qué series me gustan. Y empiezo a pensar por qué me gusta esto, ¿no? Y después te das cuenta de cosas. Si yo, por ejemplo, soy escritor y escribo una novela y digo, la novela que más me gustó y que escribo, de repente después me di cuenta que también me gusta determinado cómico, determinada cosa y habla de lo mismo. Entonces digo, eso está en mi inconsciente. Por eso escribí eso y por eso esto me gusta tanto, porque tiene que ver con dando información de quién soy yo y qué cosas me pasaron y qué cosas son las que tengo que trabajar. Ahí hay un tema recurrente en mí para revisar, ¿no? Y bueno, esas son las herramientas que tenemos y que seguramente nos podemos nutrir y que hay muchas más y que siempre van a servir, ¿no? Para transformar nuestra realidad. Y a veces adquirimos o encontramos herramientas nuevas que no sabíamos. Por ejemplo, a través de las emociones, lo que yo puedo hacer es en un momento del día decir, si yo me levanté y estaba bien, ¿por qué ahora estoy mal? ¿Qué me angustió? ¿Qué me preocupó? Y las emociones las puedo encontrar en el cuerpo. ¿Dónde las siento? ¿Dónde siento la angustia? ¿Dónde siento la ira? ¿Dónde siento? Porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta qué es lo que estamos sintiendo. Entonces, cuando yo ya puedo identificar yo en mi cuerpo dónde siento las emociones, cuando estoy sintiendo algo que me incomoda y no sé qué es, la ubico, ¿dónde lo estoy sintiendo? Entonces yo ya sé, le pongo etiqueta, digo, si está en tal lugar, es tal cosa, es bronca, es angustia, es ansiedad, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Entonces y también, ¿cuándo lo empecé a sentir? ¿Qué sucedió en el día que hizo que yo me sintiera así? Y entonces es esa cosa de poder eh, autoobservar qué es lo que está pasando con los pensamientos, lo mismo. ¿Qué estoy pensando? ¿Por qué me viene este pensamiento? ¿Por qué pienso que no sirvo? ¿Por qué me siento inútil? ¿Quién me lo dijo? ¿Cuándo me lo dijo? Cancelado ese pensamiento. Y así, o sea, también observando en nuestra vida cotidiana también, ¿no? Y bueno, en otro podcast hablábamos también de los sueños lúcidos y se pueden hacer ejercicios para tener sueños lúcidos, para entrar en la parte onírica también. Así que todas las herramientas de las que estamos hablando están relacionadas con esto de alguna forma reprogramar nuestra vida. Y cuando empiezo a pensar, ¿y por qué hago tal cosa en mi vida? ¿Y por qué voy a votar? ¿Y por qué voy a la iglesia? ¿Y por qué pago por mi comida? Los por qué y los para qué de las cosas también son formas de irnos reprogramando. ¿Por qué nunca tengo dinero? ¿Y por qué le doy tanta importancia al dinero? También. Entonces, todas esas son programaciones. ¿Por qué tengo que ser como el de al lado? ¿Por qué me voy a comprar un auto? Porque el vecino también tiene un auto. ¿Por qué corto el pasto? Cada 10 días corto el pasto. Acá, por ejemplo, en mi barrio todo el tiempo están cortando el pasto. Es como que en cuanto crece un poquito hay que cortarlo, ¿no? Cortar la naturaleza, cortar. ¿Qué estamos queriendo cortar en realidad, no? Entonces, todas esas son programaciones que tenemos, y como lo hace el vecino, también lo hago yo. ¿Por qué? O sea, y nunca me planteo los por qué y los para qué de las cosas. Y esas son las programaciones, no preguntarme nada, no cuestionarme nada. También es una programación que hace que no pueda ver las programaciones. Es como que hay una programación re fuerte que es no mirar ninguna programación, no cuestionarme nada, no preguntarme nada.
Es re loco eso. Y esa es la gran diferencia entre las personas, los que se hacen las preguntas y los que no se preguntan nada. Porque los que no se preguntan nada no cambian nada, y los que empiezan a preguntarse cosas van a buscar respuestas y generan nueva pregunta, y entonces generas nuevas respuestas, y eso también reprograma. Hacerte preguntas reprograma. Entonces son un montón de, ahí dijimos un montón de herramientas que pueden servir. Preguntarme cosas también puede servir. Es decir, ¿estamos en un simulador? Bueno, voy a buscar a ver a esa pregunta qué respuestas encuentro, a ver si las encuentro. Y llego a la conclusión quizá de que sí, que estamos en un simulador, ¿no? Entonces, bueno, y si es un simulador es un juego, y si es un juego hay reglas en el juego. Y esto que hablábamos de siempre, ¿no? En la energía y cómo funciona. Todos son en realidad formas que tenemos de reprogramarnos, de cuestionar, de preguntar. Al final es eso. Es, lo más importante son las preguntas que nos hacemos. Porque las respuestas pueden gustarnos o no, pero generan nuevas preguntas y así es como reprogramamos, preguntando. Entonces, bueno, Claro, o sea, de eso se trata al final, ¿no? Y justamente lo que decías de ubicar en el cuerpo la emoción es importante porque el cuerpo es un medio de comunicación para tu alma, al final, ¿cierto? Y una de las maneras de desprogramar lo que tiene esos programas que te molestan, que te generan angustia, es justamente ubicando la emoción en el cuerpo, la sensación que te genera esa emoción en el cuerpo y quitándole mente, o sea, dejar de darle vueltas de que, de dónde viene y por qué esto y por qué no sé, y tal y tal y tal, y esto me pasó y me da rabia por esto, o sea, todo el juicio que te genera la mente es como que ubícala acá, concéntrate acá en el cuerpo donde lo estés sintiendo y quédate ahí, ¿ya? Y quítale la mente, concéntrate en eso, ¿ya? Y acepta esa emoción y déjala ahí. Vas a ver cómo se va sola. Eso también es una manera de reprogramarse, bien interesante y súper efectiva. Eso es una técnica que se llama dejar ir. Porque, ¿y cómo funciona? Es tal cual como cuando te cuentan un chiste. Te cuentan un chiste, te ríes a carcajadas, ¿sí? Porque, y está la energía del chiste ahí, pero le dejas de estar. Te cuentan otra vez, te ríes, te cuentan otra vez, te ríes, pero cada vez te ríes menos. Hasta llega un rato que ya oyes el mismo chiste y ya no te ríes. ¿Por qué? Porque ya te lo sabes. Entonces, como ya te lo sabes y ya no te ríes, simplemente, ¿qué pasó? Dejaste que esa energía esté, pero como no peleaste con ella, cuando dejas de reírte es porque ya esa energía del chiste se desvaneció. Es exactamente lo mismo hacia el otro lado, ¿ya? Y esa es una técnica súper poderosa que les dejamos de regalo aquí. Aparte, en el episodio número 2, si no me explico porque estoy desde el 4, tienen de regalo una meditación guiada que hicimos con Cristian, que vayan a ese episodio y van a ver y van y aprovechenlo y háganlo las veces que quieran porque les va a servir un montón. ¿Qué tiene que ver con esto justamente, no? Porque todo lo que nosotros hablamos, lo hablamos por partes, pero todo está integrado. Al final somos seres integrales, entonces solamente son varios puntos de vista diferentes de donde vamos viendo lo mismo. Entonces, lo que ahora decidimos es hablar más técnicamente de la parte de los programas, ¿no es cierto? De cómo desde dónde vienen, cómo actúan, cómo te están afectando la vida y qué puedes hacer. Al final es eso, justamente, que puedas reprogramarte, que puedas sentirte de manera distinta, que, que de pronto dejes de sentir eso que estabas sintiendo y tu realidad empiece a cambiar. Una de las cosas que pasa cuando hago reprogramación muchas veces es pasa una, dos sesiones a lo mucho y me dicen, como se dan cuenta las personas, oye, no sé qué pasó, pero funcionó lo que hiciste. ¿Por qué? Porque ya me pasó tal cosa y antes hubiera reaccionado de esta manera y ahora reaccioné de esta otra forma y me di cuenta y dije, wow, ya no siento lo mismo. O sea, por ejemplo, no sé, tuve que discutir un tema con mi jefe y antes hubiera agachado la cabeza y le hubiera dicho que sí y ahora le expuse las cosas, defendí y no me sentí mal. ¿Pero por qué? Claro, porque ya quitamos el programa, ya empezó a actuar. Y eso es en cuestión de días. Lo que sí, dale tiempo a tu cuerpo para que vaya sentando eso con el tiempo, ¿no? Porque si te demoras de entre 30 a 90 días en que eso suceda, porque tu cuerpo no funciona ni va a la misma velocidad que tu mente. Pero cuando hay esos cambios, donde sientes un clic, donde hay una ligera sensación, es importante. Otra herramienta que yo también uso es la de las cartas, es súper efectiva, ¿no? La carta es una herramienta muy efectiva, como decía Cristian, porque dependiendo de lo que sea, hay muchas formas hay varias formas de reprogramar. Entonces, lo importante es que tú puedas ver qué es lo que te está pasando y que puedas observar el programa desde fuera.
¿Qué significa observar programas de fuera? Un poco lo que decía, voy a tomarme una frase de Mario Alonso Puig, este médico español, cardiólogo famoso que se dedicaba a dar charlas y hablar de estos temas de conciencia y a promover el mindfulness, que también es una buena forma de conocerte a ti mismo. Y justamente él lo que dice es, observar es como cuando tú te metes al mar y viene una ola, y en lugar de quedarte esperando la ola que te choque, te pones debajo de la ola y la dejas pasar por encima. Y lo que haces es observar cómo la ola pasa. Entonces, digamos que lo que viene es tu pensamiento con tu emoción, que es la ola. Pero cuando tú te bajas y dejas que la ola pase y observas qué es lo que pasa ahí te puedes dar cuenta de qué es lo que pasa. Eso es observar. Eso es no involucrarte, sino verlo un poquito desde afuera, con conciencia, porque lo que tenemos los seres humanos en ese punto es conciencia, y esa conciencia nos permite observar nuestras emociones, nuestros pensamientos, qué es lo que están causando en nosotros, y cuando realmente observamos es cuando la situación empieza a dar la vuelta. Antes no, mientras vives en piloto automático y vives quejándote y todo es horrible y nada sirve y nada funciona y esto no funciona y este es malo, este es mala y tú me haces sentir y tú no sé qué, ahí es cuando estás viviendo en piloto automático y no te estás haciendo cargo de tu vida. Y ahí es cuando estás esperando tener las ganancias emocionales pequeñitas, como que otro se haga cargo, que alguien se haga cargo de mí, que me den cosas, pero también pasa que quiero que me den cosas, pero al final no quiero aceptar porque me juzgo, porque me siento menos. Entonces ahí tengo un programa de falta de merecimiento. Entonces todas estas cosas se ven y salen simultáneamente, y por eso es importante verlas. Si es que no te está gustando la realidad que tienes, busca cómo darle la vuelta, porque sí tienen solución. Así que dentro de todo esto, bueno, les dimos algunos tips de cómo verse a sí mismos. Si es que tienen alguna pregunta, alguna cuestión, dejen en la caja de comentarios de aquí debajo del video. O si no, nuestras redes sociales también están acá en el podcast, las dejamos ahí, entonces pueden contactarnos individualmente cada uno de nosotros, quien más les dé confianza, con quien ustedes más quieran eh, ¿cómo es? Conectarse y hacer cualquier pregunta que necesiten y agendar sesiones y cualquier cuestión que sea dependiendo de lo que ustedes quieran encontrar. Así que, bueno, creo que por hoy estamos ya completos. Yo súper contento porque fue información valiosísima y lo que esperamos es que justamente todo eso les aporte muchísimo. Así que nada, mírenlo, suscríbanse, denle clic a la campanita, ayúdenos a que este podcast vaya a más gente, porque hay mucha de esta información que eh, varias personas deben estar necesitando ir y en buena hora, si es que es ayudado por ustedes, ¿no? Que nos ayuden a llegar a más gente, porque esto es para ustedes, es un regalo para ustedes. Así que, por mi parte, darles las gracias por ver este episodio y por seguirnos y mandarles un abrazo grande. ¿Listo? Bueno, sí, muchísimas gracias a todos. Bueno, antes de cerrar por mi parte, quería decir últimas dos cosas. Una, con respecto a eso que vos decías de las emociones, que es súper interesante cómo podemos trabajarlas. También tiene que ver con el dolor físico. Nosotros cuando tenemos un dolor físico, luchamos contra el dolor, no queremos sentirlo, ¿no? Se genera el conflicto de tengo un dolor y cómo lo apago, cómo lo quito, ¿no? Entonces hay un ejercicio interesantísimo que es ese, ¿no? Cerrar los ojos y ¿dónde lo estoy sintiendo? ¿Cómo lo estoy sintiendo? ¿A qué me hace acordar? ¿Qué memorias me trae de otros momentos donde sentí el mismo dolor, ¿no? ¿Y por qué me está molestando? Porque quizá también tiene que ver con un recuerdo que me molesta. Entonces, integrarlo, o sea, hacerlo parte nuestra es parte de la sanación también. Y quizás hasta incluso puede ser que remite que se vaya ese dolor porque era algo emocional también, que había una situación que me estaba haciendo acordar a algo y por eso es que viene ese dolor también. Entonces esa parte es importantísima también tomarlo en cuenta como ejercicio, ¿no? De poder integrar las emociones y poder integrar los dolores y las cosas que nos molestan como que no es un error, no es un problema en realidad, es parte nuestra. Nos enseñaron también como parte de los programas a rechazar las cosas que nos duelen o que nos hacen mal. Y son parte nuestra también. Entonces es como integrar, ¿no? Integrar nuestra luz con nuestra oscuridad.
Eso va a ser otro tema para otro podcast, el tema de la luz y la oscuridad y la dualidad, ¿no? Y bueno, y después otra cosa que quería comentar es que habíamos dejado como una pregunta en el podcast de los sueños, que si tuviste sueños, si soñaste con determinadas cosas y querés saber, indagar un poco más en tus propios sueños, podés dejar los comentarios, así hacemos otro podcast, vamos a hablar del viaje astral y todo eso, y respondemos también las preguntas de concretos que tengan las personas de sus sueños y inquietudes y demás. Así que bueno, eso también está ahí pendiente y lo quería comentar. Y bueno, y siempre acuérdense que desde el momento que observamos nuestra realidad, sin hacer nada, con solo observarla, ya la estamos cambiando, ¿no? Entonces, y la reprogramación tiene que ver con eso todo el tiempo. Es, observo mi realidad, qué es lo que está pasando, observo mi programa. Cuando ya observé mi programa, que yo estoy programado y que tengo este programa, ya lo estoy cambiando, ¿no? Entonces, programas que a veces ni siquiera son solamente míos, sino de mi mamá, de mi papá, de mis abuelos, de mis tatarabuelos, ¿no? Cosas familiares también son programas. Y las enfermedades, las cosas hereditarias, bueno. Cuando observo mis programas ya los estoy cambiando. Así que eso también es súper importante. Así que bueno, muchísimas gracias como siempre por estar acá y ahí nos vemos en próximos podcasts. Así que gracias Patricio y gracias a todos. Gracias a ti, Cristian. Entonces, nada, nos estamos viendo en el siguiente podcast, así que ya saben, síganos, denle click a la campanita y ayúdenos a llegar a más personas. Compartan que esto es para ustedes. Un fuerte abrazo y cuídense un montón. Ya nos Un estamos viendo. abrazo, nos vemos, gracias Patricio, gracias a todos.